Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Plano y gracias a todas esas personas que nos siguen a través de las diferentes estaciones de televisión y las plataformas. Cuando nos fuimos a la pausa, le decía el conflicto que hay entre el gobierno o el tema de la cesantía, patrones, trabajadores, pero antes de eso, quisiera compartir con ustedes una información que ofreció Henry Hebrard, un dominicano, un francés, pero ya dominicano de pura cepa, que analizó el impacto primero del conflicto en Medio Oriente, en la economía dominicana y el tema de la reforma fiscal. El ministro de Hacienda había dicho que está dispuesto o de acuerdo con que se eliminen lo que él llama impuestos anacrónicos, impuestos que son innecesarios, impuestos que están de más. Alguna gente entiende que eso no es más que un caramelito envenenado para acondicionar a la gente y crear un ambiente agradable y una narrativa positiva para la reforma fiscal, que los especialistas, todo el mundo está de acuerdo de la necesidad de una reforma estructural, pero que no sea una carga solo para los más pobres. Veamos lo que dice Ebrard. No debemos pensar en nuevos incentivos tributarios porque ya Durante casi este almuerzo en la Cámara Americana de Comercio, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, propuso al Congreso Nacional la eliminación de gravámenes que ya no tienen razón de ser. Para el economista Henry Hebrard, entrevistado en Ahora por la Super 7, la eliminación de estos impuestos sería una medida positiva. Oye, tú eliminas todo esto, tú eliminas 30 figuras, tú quitas 400 millones de pesos de recaudación, que es el 0.01% del presupuesto de ingreso. Tú simplificas la vida del contribuyente, tú simplificas la vida de la administración y que entonces la administración se concentre en los principales impuestos. Fíjese, oye, mira, la suma de los impuestos sobre la renta representa, oye, una tercera parte del total de las recaudaciones. El experto en asuntos económicos dijo que las autoridades deben concentrarse en enfrentar la evasión a través del impuesto a las transferencias de bienes industrializados y TEBIS. Recuperar un pobre punto de evasión y TEBIS, eso vale 7.000 millones de pesos, es 20 veces lo que representa la eliminación de 30 figuras obsoletas. La Cámara de Diputados y el Senado están a la espera de que el Ministerio de Hacienda y Economía someta un proyecto de ley mediante el cual se eliminarían los impuestos anacrónicos. Bueno, eso es realmente lo que mucha gente espera. Si son anacrónicos admitidos desde el propio gobierno, son son leyes, son impuestos inservibles, son muchos los temas que van a seguir y el debate que va a seguir generando toda esta iniciativa y alguna gente entiende que con este conflicto que se ha desatado en Medio Oriente, que podría tener repercusiones directas y duras en la República Dominicana, no sería el mejor ambiente para proponer una reforma fiscal. El otro tema que le decía, cuál es la manzana de la discordia que sigue enfrentando a empresarios y patronos, se trata de la cesantía. Desde el sector empresarial, desde la cúpula del sector empresarial, hace años se está trabajando de todas las formas para la eliminación de la cesantía, que fue una conquista hecha, lograda en el gobierno del tirano Rafael Leónidas Trujillo y que los trabajadores, los líderes sindicales entienden que es la única conquista que tienen realmente los servidores de las empresas privadas y del propio Estado. Veamos lo que dice Pepe Abreu ante la nueva embestida, ante el nuevo lobby de los empresarios para eliminar la cesantía.
Según el representante de los trabajadores, no van a permitir que se atente contra sus derechos ante el argumento de los empresarios de que hay que darle algún beneficio en el Código Laboral. Que bajo ninguna circunstancia nosotros permitiremos tratativas que atenten contra temas que todo se relacionan con disminuir derechos establecidos a favor de los trabajadores y que en definitiva tocan el tema referido a la cesantía laboral. De eso debe estar advertido todo el mundo y saber que esa es una posición innegociable, óigase bien, innegociable. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados abogó por un entendimiento entre patronos y trabajadores para corregir algunos disensos en torno al proyecto. Hace falta que nuevamente tanto el sector patronal como el sector laboral afinen algunos temas. En torno al proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados, los senadores afirman que respetan a los legisladores y que esperan cualquier modificación para conocerla. Nosotros estamos esperando a ver el resultado que allí resulte, valga la redundancia, con ese tema, y nosotros, pues, todo depende del tratamiento que se le dé en la Cámara de Diputados. Si se le hace algún tipo de modificación, pues nosotros estaríamos dispuestos a recibirlo para estudiar dicha modificación en caso de que se le hagan modificaciones. Pero yo creo que los diputados deberían tratar de hacer lo que se logró aquí en el Senado, que fue escuchar a todo el mundo, consensuar y al final aprobar el proyecto casi completo como se envió desde el Poder Ejecutivo, porque se hicieron ligeras modificaciones, pero lo importante de eso es que al final el proyecto que salió de aquí del Senado, fíjense que no tuvo rechazo por ninguno de los sectores. Los congresistas reiteran que el proyecto del Código Laboral va a ser aprobado en esta legislatura. Los intereses entre patronos y trabajadores siguen estancando la aprobación del Código Laboral. Y según el presidente de la Cámara de Diputados, es necesario que vuelvan a sentarse para evitar algunos disensos que impiden que se apruebe esta pieza esperada por los dominicanos. Bueno, el diálogo es lo que se impone, pero hay que ver quién quiere sacar más ventaja. Los empresarios han dicho claramente, claro, en busca de que se elimine la cesantía, de que buscan volver al diálogo con los trabajadores y los legisladores. Veamos. El consenso para la inclusión de la cesantía en el Código Laboral sigue sin lograrse debido a que todas las partes siguen en desacuerdo. Los sindicalistas convocaron una marcha para el 12 de abril, exigiendo conclusión final con la inclusión de este derecho laboral. Sin embargo, la Confederación Patronal promueve volver al diálogo. El llamado del sector empresarial es que volvamos a la mesa del diálogo para revisar aquellos puntos que todavía quedan por consensuar. Recordemos que tenemos muchos avances, que tenemos muchos puntos consensuados, como son el tema de la jornada laboral, de los procedimientos laborales. Faltan otros puntos, entre ellos el tema de la cesantía, que nosotros lo que hemos hecho un llamado, y el mismo presidente de la Cámara de Diputados estuvo de acuerdo, y él mismo hizo un llamado a que nos volvamos a sentar en la mesa del diálogo tripartito. Los sindicalistas se oponen a más reuniones, ya que según dicen todos los puntos se han tocado, y solo falta la voluntad de los congresistas. No, nosotros no tenemos que ir a la mesa del diálogo. Ya el diálogo está claro, ya eso pasó, ya nosotros lo que tenemos es que el Congreso decida favorablemente con la cesantía. Nosotros consideramos que el diálogo no es necesario más. Ya hemos hecho demasiado diálogo para seguir dialogando. Es que el Congreso decida y punto. Mientras tanto, el gobierno insiste en reformar el código lo más rápido posible. A nadie le conviene mantener el código de 1992. Además, nos sacaría de un escenario de que las leyes den garantía jurídico-laboral, pero también que abran las puertas hacia los empleos del siglo XXI. Mientras tanto, la sociedad se mantiene pendiente y a la expectativa
de la marcha convocada por los sindicalistas para lograr con su objetivo de incluir la cesantía en el Código Laboral. Bueno, cada quien tiene su punto de vista y lógicamente están en una situación difícil los legisladores. Primero, si se aprueba o si se mantiene la cesantía, por ahí vienen las elecciones, quienes subsidian o pagan las candidaturas son los empresarios, son los que deciden a quién aportan y a quién no, y lo que se gasta en una campaña electoral es inimaginable. Es decir, solamente de que para ser diputado hay que gastar más de 50, 100 millones de pesos, pues ya usted sabe cuál es la situación. Entonces, los legisladores no quieren dejar muy bravito a los empresarios porque eso es lo que pagan el subsidio. Pero si se elimina la cesantía, ahí viene el otro problema. Ahí podría alterarse la paz social que prima desde hace mucho tiempo y los grupos sindicales podrían llamar a manifestaciones, podrían llamar a huelga y podría alterarse esa tranquilidad, esa paz social que desde hace años existe en el país. Por eso la situación es tan difícil. Usted ve que aprueban, que desaprueban, que de aquí para aquí, de aquí para allá. No es fácil la situación que enfrentan los legisladores porque quieren complacer a todo el mundo, como dice el pueblo dominicano. Quieren estar con Dios y con el diablo. Y eso no se puede. Un tema que ha surgió esta semana y hay que prestar atención es una denuncia de una escasez en las farmacias del pueblo. Vamos a ver la historia para después hacer la valoración. El desabastecimiento en las farmacias del pueblo o boticas populares no se limita únicamente a las aspirinas, sino que abarca otros medicamentos de uso continuo, como antibióticos y antihipertensivos. Así lo afirmó la presidenta de la Asociación de Farmacéutica Dominicana, Yagracy Pérez, quien aseguró que en al menos 3 ocasiones han solicitado una reunión con el director de Promesecal, José Luis López, pero que este no ha dado respuesta. Hemos intentado 3 acercamientos, dentro de los cuales no ha sido posible contactar directamente con él. Hemos hablado ya con la parte de recursos humanos, con el licenciado Peña, pero no hemos llegado ante el director. Todas las informaciones en cuanto al desabastecimiento no tenemos las informaciones internas, mas sí sabemos de parte de la población que existe una escasez, que tenemos escasez de la parte de aspirina cardíaca, tenemos escasez de algunos antibióticos que la población demanda recurrentemente. La Asociación de Farmacéutica exigió además un aumento salarial para los técnicos y profesionales que trabajan en las farmacias del pueblo, que desde hace más de 15 años devengan un salario de 26,000 pesos al mes. Denunciamos que los supervisores farmacéuticos de esta institución, Promesecal, pese a su escaso salario, no han recibido la asignación correspondiente a combustible desde diciembre de 2025, lo que afecta, aparte de su salario, directamente a su economía, a su movilidad. Esa asignación se da como ticket de combustibles. Entonces ellos tienen que asumirlo de los 26,000 pesos que ganan como sueldo. El gremio demandó además el cambio de designación en favor de los auxiliares que culminaron su carrera universitaria, así como la intervención de los establecimientos en los que funcionan farmacias del pueblo, asegurando que muchos presentan un progresivo deterioro. Entre sus demandas también figura la aplicación del pago de incentivo por antigüedad en el servicio, entre otras reivindicaciones que, de no ser atendidas, advierten darán lugar al inicio de un plan de acciones que podría conllevar paralización de servicios. Bueno, eso es triste que se hable de un desabastecimiento de medicamentos en las boticas populares, que son la farmacia más asequible a los sectores de menores ingresos. Hay que ver qué está provocando esa situación y, lógicamente,
tomar las medidas del lugar para que esos medicamentos lleguen a las farmacias populares y la gente pueda adquirirlo. Hay gente que desgraciadamente no puede comprar medicamentos en otros lugares que no sea esas boticas populares, como se le conoce, que están diseminadas en gran parte de los barrios de la República Dominicana. Y cuando uno ve situaciones como esa, se pregunta, ¿cómo puede estar pasando eso cuando en Senasa 3 gentes se llevaban más de 15.000 millones de pesos? Que haya quienes aseguran que superan los 60.000 millones de pesos. Por eso, la indignación de mucha gente ante ese expediente, por eso la indignación del propio presidente de la República, quien en su discurso del 27 de febrero aseguró a la población dominicana de que no habrá impunidad con ese caso y que los que se robaron ese dinero, los que les robaron la salud al pueblo, los que les robaron la vida a muchos enfermos, no pueden quedar muy tranquilos y que deben devolver, o que el Estado buscaría recuperar la mayoría de ese dinero. Ese es un hecho realmente que todo el mundo tiene pendiente, pero ojalá no corra la misma suerte de otros expedientes que se dijo que se llevaron miles de millones de pesos y han pasado 5 años y no hay una decisión definitiva. Lamentablemente, cuando pasa eso, se pierde la confianza en la lucha anticorrupción. Y vamos a pasar ahora al tema político, ya que pese a todo este conflicto en Irán, que la situación, esa escasez de medicamentos, los políticos siguen trabajando, cada quien en su parcela, para engordar el cerdo, para llevarlo a las elecciones venideras. Charlie Mariotti, ex secretario general del opositor Partido de la Liberación Dominicana, ex secretario general, ex senador por mi provincia de Monteplata, llama a los PLDistas a buscar un consenso para escoger su candidato y evitar los enfrentamientos. Yo he sido reiterativo, hemos sido consistentes permanentemente diciendo, el PLD necesita a Abel Martínez. ¿Necesita? A Francisco Javier García. Necesita a Gonzalo Castillo. En el PLD no necesitamos todos. Todas. Y es posible que esas 3 figuras convivan, porque lo que dicen es que... Como aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti espera un proceso interno transparente. Yo creo que si queremos llegar a las elecciones, al 27, sea cuando sea el proceso, bien, reduciendo posibilidades de fragmentación, de fractura, este proceso, el que viene, el que se avecina, si se da en las fechas que queremos, este proceso tiene que ser, hacer todo el esfuerzo para que no haya quejas, sin dudas, ¿eh? Entonces yo no creo que nadie esté jugando a que el PLD no tenga ninguna posibilidad de competir en el 28. Hoy el PLD gana o decide o gana. Gana o decide o gana. Fíjense cómo se lo estoy poniendo. Mariotti llamó al PLD a la escogencia de enlaces de los aspirantes presidenciales para el desarrollo del cronograma de actividades con motivo al proceso interno de cara a los comicios del 2028. Que todavía no se ha convocado a una reunión a los aspirantes a los fines de designar representantes. Ya la idea es que cuando se produzcan las visitas en los territorios,
las direcciones, los enlaces, sean los coordinadores y que nos pongamos de acuerdo con el tema de las fechas, el cronograma. Mira, yo quiero hacer Moca, hay que ver si serán asambleas provinciales o serán municipales. Entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Colorvisión, Mariotti insistió en su propuesta sobre una reunión entre los aspirantes presidenciales del PLD para analizar el impacto de la guerra de Irán en la economía dominicana. Me parece bien esa propuesta de Charlie Mariotti, de que los aspirantes, los 7 aspirantes que aceptaron ante los organismos de que su deseo de buscar la nominación presidencial se reúnan e incluso eso, si se reúnen y discuten los pros y los contras de ese conflicto y emiten un documento conjunto, da una gran señal de unidad, da una gran señal de que pese a que todos o los 7 aspiran, todos son solamente uno. Ahí está el detalle. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos les diremos qué tanto creció el turismo en el mes de febrero y las proyecciones para los meses venideros. Ya regresamos.